¿Qué tal? Venimos a exponer los alcances de la representatividad y legitimación sindical. Nos encontramos con el secretario general del Sindicato Independiente del INAPAM, Alexibes Rosas Aguiar, y el abogado postulante Osmani Tapia Mendoza, y su servidora, la abogada postulante Ailín Karen Lomelí Romero. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, mi estimado Alexibes? Bien, bueno, muchas gracias. Mi abogada Karen, ¿qué tal? Pues bueno, esta mesa, este diálogo, prácticamente es para exponer varias cuestiones temáticas medulares derivado de la representatividad y legitimación colectiva. Ok, creo que todo el mundo estamos inmersos en esta reforma del 2019, pero hay que exponer diferentes puntos de áreas, como es tanto el apartado A como el apartado B, establecido en el artículo 123, ¿no? Todos tienen su diferente procedimiento, todos tienen un alcance diverso y diferentes instancias, diferentes vías. Es importante hacer un análisis concreto, cómo se lleva esta representatividad, esta legitimación a través del apartado B, ¿no? Me gustaría, con todo dicho, mi estimado Alexibes, puedas tú exponer tu dirección, tu representatividad ante tu sindicato y lo más importante, expongas ante las cámaras el proceso, los procedimientos tanto administrativos o judiciales que has iniciado derivado, ¿no? De estas cuestiones colectivas o representatividad. Me permito yo señalar que antes de que comiences con tu disertación, exponer brevemente un poquito de tus generales, tus antecedentes, cómo llegó esta parte general de por qué te dirigiste o tú solicitaste ser esa representación, esa dirección, y el paso que has tenido, ¿no? Más que nada exponer qué ha sido esa parte medular de cómo has llegado evolucionando tus procedimientos y lo más importante, cómo has defendido los derechos laborales de tus compañeros. ¿Vale? Entonces, no sé si nos gustes comenzar a exponer esa situación. De acuerdo, Osmani, muchas gracias. La invitación primero, el espacio, agradecerles el espacio, esta plática, para la apertura, ¿no? Es una oportunidad que tenemos para exponer esta reforma, los alcances en materia laboral, pero en el apartado B. Es muy importante, qué bueno que lo especificaste, Osmani, es muy importante recordar que la materia laboral en nuestro país se rige a través del artículo 123 constitucional, pero recordemos que este tiene dos divisiones, el apartado A y el apartado B. En el apartado B estamos los trabajadores al servicio del Estado y en el apartado A el resto de los contratos, es decir, los trabajadores de empresas privadas, las distintas industrias del país. Nosotros en el apartado B nos regimos por la ley reglamentaria del apartado B, es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Nosotros ahí, en esa ley, encontramos la organización colectiva, nuestros derechos individuales, las obligaciones de los patrones, en este caso los titulares de dependencias, a quienes se les aplica esa ley, a quienes obliga dependencias, organismos descentralizados, los trabajadores, qué derechos tenemos, la forma de organización sindical, ahí no sé, de manera general, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Pero también de manera supletoria nos aplica la Ley Federal de Trabajo. En la experiencia, en el andar, me parece que la supletoriedad de la Ley Federal de Trabajo se da más que nada en los procesos laborales, judiciales. Procedimental, digamos. Procedimental, exactamente. Porque en realidad la cuestión de organización, el cómo tenemos o qué podemos hacer, nos lo da la Ley Federal de Trabajo. Sus derechos sustantivos, llamándolo así, ¿no? Exactamente. Entonces, encontrando esa diferencia, quiero darles primero los antecedentes. Yo soy trabajador del INAPAM, soy trabajador de base. Entré en el 2014 al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Tengo 10 años, en marzo cumplí 10 años en el instituto. Y el Sindicato Nacional Independiente de Empleados y Trabajadores del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores se constituye en agosto de 2020. Nos dan la toma de nota el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, una vez cumplimentados los requisitos de ley. Es decir, la misma Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado nos establece los requisitos que debemos cumplimentar para obtener la toma de nota constitutiva, y a partir de ahí, Osman, en el momento en que obtenemos la toma de nota, es válido y legal nuestra representación ante todas las autoridades jurídicas, administrativas, legales, laborales, penales, todo podemos llevar a cabo la representación.
¿Qué requisitos debimos cumplir? La verdad es que fue un andar bien pesado. Nos metimos hasta la redacción de los estatutos, pero esto tuvo que hacerse de la mano de los trabajadores. Es decir, el trabajo empieza uno por uno. Mis compañeros, todos los trabajadores de base en el instituto, estábamos prácticamente afiliados a la diversa organización sindical coexistente en el instituto. Era el único sindicato que existía. De ahí, perdón que te interrumpa, entonces quiero decir que era un sindicato mayoritario. Era el único mayoritario, exactamente. Entonces, tu exposición, bueno, perdón, tu cargo ahorita es como un sindicato minoritario. Sí, en el andar, así empieza, seguro, ¿no? Jurídicamente, ¿no? Así se entiende si soy el minoritario, soy el de reciente creación. Ajá. Ok. Entonces, perdón, es que quería entrar en contexto. sí, claro. Es decir, en el INAPAM coexistimos dos sindicatos. El Sindicato Nacional, que es el tradicional, que estuvo desde 1985, está su toma de nota, y nosotros surgimos en el 2020. Entonces, quiero comentarles que nosotros formábamos parte de ese sindicato, pero derivado de las reformas previas a esta judicial, las laborales del 2013 y 2019, ahí se nos empiezan a abrir las puertas al resto de los trabajadores y empieza a aceptarse jurídicamente los sindicatos, más de 2 sindicatos en una dependencia. Uh-huh. Entonces, lo que hicimos los trabajadores del INAPAM fue juntarnos y 23 trabajadores decidimos ejercer nuestro derecho a la libertad sindical e hicimos valer, cumplimentamos nuestros requisitos de ley, hicimos valer nuestro derecho y entonces obtuvimos la toma de nota con nuestro sindicato independiente. Como un tópico ahorita que habla sobre ese tema, ¿por qué esa nueva apertura del sindicato? ¿Qué había pasado? ¿Por qué decidieron hacer aparte de su propia colectividad minoritaria? ¿Hay un antecedente? Claro, hay muchas cosas. Perdón que te interrumpas, man. Te voy a platicar. Hay varios antecedentes. Ese sindicato que les platicaba desde 1985, esa actual dirigencia de ese sindicato tiene al frente mínimo, yéndome a la baja, 30 años. 30 años de dirigencia. Y entonces, yo no quiero decir que esté mal, que esté bien. A lo mejor quizás legítimamente los trabajadores deciden respaldar su labor. Sin embargo, nosotros decidimos separarnos porque a nosotros ya no nos convenía, ni nos representaba la forma en la que nos estaba llevando a cabo la cuestión laboral. Es decir, nosotros nos regimos por unas condiciones generales de trabajo del 2012. Ya tenía al menos 20 años en la dirigencia. Y entonces ya han pasado 10 más y no se han modificado esas condiciones. Es ponerte un ejemplo nada más. Okay. No quiero tocar, nos podemos ir hasta la transparencia sindical, los recursos de cuotas, que a lo mejor no está obligado, que sí, que no. Podemos entrar en el debate. Seríamos un poquito, claro. Exacto. Nada más por poner un ejemplo, eso fue un antecedente por el que decidimos la opacidad, el condicionar el acceso a prestaciones, todo eso. Decidimos apartarnos, alejarnos de esa representación e iniciar un nuevo camino. Perdón que te interrumpa, entonces ahí viene la parte de no se sentían representados. O sea, había atropello, llamándolo así, o violación. Más bien había atropello. A sus condiciones generales de trabajo, ¿no? Ahí empezó todo. Ambigua, ¿no? Exacto. Permítame la expresión. Hay trabajadores selectos para ellos. Entonces, bueno, creo que había todo eso. Es otro tema más a debatir, pero bueno. Exacto. Ok, perdón, sigue con tu... Derivado de esas violaciones y esos antecedentes, estos que te pongo por ejemplo nada más, derivado de eso decidimos emprender el camino del sindicato independiente. Les platicaba que nos dan la toma de nota en 2020 y arrancamos. Les voy a platicar más o menos cómo fue nuestro inicio. En el 2018, con el cambio de la administración del presidente Andrés Manuel, entra nueva administración. Nosotros en el 2020 ya teníamos 2 años de trabajar como personal de base con la nueva administración. En el 2020 nos dan nuestra toma de nota, nos cambian al director del instituto, nos presentamos con las nuevas autoridades y ahí empieza una confrontación directa. La verdad, sí, ya no hubo diálogo con las nuevas autoridades. Es decir, se empataron competencias, se empataron ideales, se empataron intereses con el otro sindicato. Y entonces al momento de recibir a la nueva autoridad y exponer el por qué surge el sindicato independiente, en esa misma bienvenida que fuimos a dar en esa recepción, nos marcan una línea y dicen, no, es con el mayoritario todo. Entonces ahí empezamos una batalla jurídica, legal, ante la cerrazón de la autoridad, ¿no? No quiero decir que es el proyecto de la nación ni nada de eso, no, es más bien el director que sí plantó y dijo,
va con el nacional porque las condiciones dice que es con el nacional. Y ante esa cerrazón, jurídicamente, iniciamos un camino medio pesado, un largo andar jurídico, porque no solamente se demanda el acceso a los beneficios que otorgan las condiciones generales de trabajo como trabajadores que tenemos, sino que también peleamos el pago de prestaciones. Como representantes sindicales demandamos las licencias sindicales, participación en comisiones mixtas, donde se garantizan y ahí se evalúan los derechos a los que son acreedores los trabajadores. Sí, o sea, es el diálogo entre mayoritario y minoritario, ¿no? Es un... Que quiero decir, al final de cuentas, pues, había una exclusión, llamándolo así, de la discriminación que tienen múltiples manifestaciones y van a ir limitando, coartando esos derechos, ¿no? De su minoría, llamándolo así. Parte de eso. Ok. El término, bueno, llamándolo así, porque sé que el término es general, pero creo que ahí empezó tu lucha, ¿no? Empezó ahí tu movimiento. Entiendo, no es lo que estás exponiendo. Entre otras cosas, y me parece importante porque no quiero dejarlas de lado, quiero comentarles que al momento de estructurar el comité del sindicato, más del 80% del comité son mujeres. Y quiero decirte por qué. A la mayoría de ellas les han violentado sus derechos, muchísimos derechos, hasta unos básicos que son el que ya puedan tener un espacio para que puedan amamantar a sus hijos, alimentar a sus hijos, para que puedan ellas estar con sus hijos. Aquí en el INAPAM no existe. Y entonces empezábamos ese tipo de batallas y entonces compañeras afines a la ideología del independiente, en la que buscamos una representación igualitaria para todos, aquí no queremos trabajadores electos, empezó esa batalla. Y entonces las trabajadoras decidieron sumarse. Yo tengo en el comité, nada más contándome, 3 secretarios hombres, el resto son mujeres. Y entonces eso... Perdón que te interrumpa, tienes una super paridad entonces. Pero bueno, está bien. La verdad es que las compañeras... Sí, es que es una lucha al final, perdón, la interrupción es una lucha que se va dando, ¿no? O sea, dependiendo de la ideología, igualdad, la autonomía, buscas una igualdad. Entonces, esto es un aspecto general que te permite en la colectividad, ¿no? Esa libertad. O sea, la libertad sindical te apoya a tener tu propia ideología independiente de una mayoría. Y eso es lo que hay que dejar bien en claro, que al final de cuentas, llamándolo, perdón por la expresión laboral de la palabra, siempre se busca que a través de esas ideologías nazcan estos derechos, ¿no? Esos derechos que vamos a la lucha. Pero creo que es un poquito englobar, aparte de eso, no nos queremos meter tanto los derechos de la mujer, del hombre. Creo que ese es otro tema, ¿no? Que no es que nos queramos tomarlos en cuenta, pero sí hay que un poquito acotar, me parece, es mi mejor opinión, que el problema medular es eso. Una vez ya solicitando esos derechos, ahora viene ¿qué? La representatividad. ¿Quién me está representando? ¿Quién es legítimamente me representa mi ideología minoritaria? Entonces creo que es por eso que, bueno, el uso de la voz de tu minoritario sindicato es, ¿por qué? Porque fueron las mujeres las que empezaron con esa lucha, ¿no? Pero bueno, perdón, disculpa. Es parte de, o sea, tocaste un punto bien importante ahorita. Todos estos antecedentes nos mezclamos en el sindicato. Es decir, supimos organizarnos ahí en el sindicato. Es un instrumento muy importante el sindicato. La verdad que tenemos una herramienta en los trabajadores para hacer valer estos derechos. Garantizar la igualdad que buscamos, ¿no? Entonces, la verdad es que como herramienta hicimos valer ese derecho, lo logramos, lo constituimos y entonces así empezó. Y llevamos ya 4 años. En la lucha. En la lucha. Porque la lucha sindical no termina. Ese es el antecedente, ¿no? No termina. Ahora, ¿qué sigue? Estamos ya 4 años de aquel entonces de la toma de nota que recibimos y ahora nos estamos preparando a 1 año para organizar a los trabajadores, que sepamos cómo se hace una elección sindical. La verdad es que queremos poner el ejemplo ahí en el instituto, ser el sindicato que mostremos que sí podemos organizarnos los trabajadores y decidir elegir a nuestros dirigentes, ¿no? Que me parece luego una burla de los dirigentes que se quieren eternizar en el cargo y parece que los trabajadores no se pueden organizar para escoger a otros. Y entonces... O elegirse. Pues reelegirse, siempre y cuando sea válido, ¿no? Que sea reconocida tu labor. Sí, o sea, no de que llegue cualquier momento trabajador y no simplemente es que lo excluyas, no simplemente que tengas también tú una aportación en esa asociación colectiva y te expongas y puedas elegirte. Y creo que eso, por ejemplo, es como lo que ustedes tocan en la reforma judicial, ¿no? Que se permita quizá la reelección de jueces, ¿no? Pero siempre y cuando sea válida su labor. Es todo esto, fíjate, todo esto... Todo engloba todo. Exacto. Al final es... Estamos en un momento importante. Estamos en un momento muy importante. Yo creo que vamos a aperturar, dejo un poquito entre comillas ahí, vamos a aperturar estas implementaciones de la reforma judicial,
que es muy necesario. O sea, no quiero opacar ese tema ahorita, o tocar ese tema, perdón, porque esa reforma judicial es muy importante. El que se debe realizar es de fondo y se debe realizar, ¿no? Pero porque es muy importante, porque al final de cuentas, al final, cuando quien te aplica tu contrato, tus condiciones generales de trabajo, tu ley, siempre va a ser tu sindicato o tu patrón, ¿no? Entonces, cuando llega esa parte de controversia de qué me vas a aplicar, si me reconoces un derecho, ¿quién te va a resolver? Un tribunal. Y vamos a llegar hasta el final de la banalidad del amparo, procedimientos largos, pero bueno, ¿no? Entonces también ese tema es muy importante. ¿Por qué? Porque como abogados, postulantes, tú lo has visto en tu parte de dirección, también como abogado, que te enfrentas a esas cuestiones, ¿no? De la complejidad de llevar un juicio, ¿no? Tanto colectivo, porque pues es diferente llevar un juicio colectivo a individual, ¿no? ¿Qué tipo de juez te va a tocar? También es muy importante, ¿no? Si tiene apertura ese juez, o se escuchará muy banal, no quiero entrar a esas condiciones políticas ahorita de que fue un elegido por dirección y está a favor de ciertos sectores, ¿no? Que si los hay, eso es evidente, los hay, yo creo que es el 80% de los que están así en este momento, pero es muy importante también exponer esa parte porque sé que dentro de este proceso que has llevado te has enfrentado al procedimiento judicial. Procedimientos judiciales que son complicados, tardíos, no siempre se nos da la razón, no es que seamos una razón absoluta, ¿no? Sino también lo que se permite es esto, ¿no? De que el juez, quien te toque, de la materia que te toque, en tus procedimientos, sea una verdadera representación. Y estamos buscando también esa parte. Pero ese tema lo cierro ya en este momento, porque también forma parte de lo que la representatividad y legitimación, siempre la decisión va a ser tomada a través de un juez. ¿Estás de acuerdo, no? En ese punto, Osma, permíteme dejarte ahí un tema, quizá para la reflexión y una próxima plática, si así lo consideras. Fíjate que a nosotros en el apartado B, quien nos imparte justicia es otro servidor público. O sea, ni siquiera se le da el nombre de tribunal, pero en realidad son personal adscrito a la Secretaría de Gobernación. Sí, las complicaciones desafortunadamente, perdón que te interrumpa, es de que necesitamos una verdadera reforma en la patronal. Todo el mundo está, que el apartado A, que la patronal, que el... Ok, te entiendo. Es bueno lo que acabas de implementar, entre comillas, porque no se bien implementado. Fue una reforma al vapor, todo el mundo sabe por qué fue. Presiones de otro país, no voy a meter esos temas, pero el apartado B lo estamos olvidando. Sí. Está súper olvidado y hay varios trabajadores que también sus derechos están siendo trastocados y no hay, pero bueno, adelante. Pues, Osman, quería platicarte, todo esto empieza y en este andar, en toda esta batalla jurídica, no creas, o sea, se nos empiezan a cerrar puertas. El Independiente inicia una batalla con varios frentes, es decir, no fue nada más el hacer valer nuestros derechos, o sea, sí, pero ante quién y contra quién. Entonces acudes al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y demandas al INAPAM y empata intereses con el otro sindicato y entonces se te vienen los dos contra ti y entonces te empiezan a condicionar acceso a prestaciones, ¿no? Que no te dan recurso que vienen ahí en las condiciones. ¿Qué tipo de recurso? Prestaciones como el curso de verano. Nos acaban de contestar un oficio la jefa de personal y nos dice, ¿sabes qué? Tu padrón ha tenido movimientos, dime quiénes son los papás. Y entonces esta autoridad asume competencias que por ley tiene el tribunal y entonces como yo no soy el mayoritario, a ti se te condicionan todas las prestaciones, ¿no? Entonces, como no viene tu nombre en las condiciones, el sindicato independiente hay que verlo con oficios y todo esto, ¿no? Entonces tuvimos que empezar a demandar contra el instituto, contra el otro sindicato y aparte la labor al interior del tribunal, ¿no? Que hay que esperar que vayan a notificarle y entonces que no van a notificar y entonces que notificó en 15 días, pero fue 2 meses. El quehacer del abogado postulante. Eso nos lleva a tramitar amparos incluso contra la labor del propio tribunal, de justicia. Los famosos amparos por omisión. Entonces, ¿cuáles son una constante en nosotros? Las afiliaciones. Aquí nos topamos, además de estas labores o esta batalla que traemos contra el instituto y el otro sindicato, traemos el amparo contra el tribunal, porque dice el tribunal que de la documentación que yo le acerco para afiliar a los trabajadores, ahí no se visualiza el nivel de trabajador y no procede. Todo eso tienes que hacerle frente para garantizar tus derechos a través de un sindicato. Entonces, todo este andar judicial que estábamos platicando ahorita, Osmani,
¿Cómo es que iniciamos? ¿Por qué decidimos eso? Además de hacer valer nuestros derechos, quiero decirte que a través de transparencia, Osmani, tuvimos acceso a muchísima información que de verdad ahí sí nos dimos cuenta que nos estaban discriminando como sindicato, como trabajadores, como personas, como mujeres, como en cuestión de género. Te voy a platicar, tenemos una jefa de departamento que es la que se encarga de condicionar el acceso a otra mujer que tiene derecho a ir por condiciones. Entonces yo veo movimientos sociales, ¿no?, afuera del instituto, cómo la sociedad se organiza a través de movimientos feministas, y aquí al interior del instituto tengo una mujer generando violencia a hombre y mujer por igual. Entonces, muchas cosas al interior del instituto, hasta parece denuncia lo que te estoy platicando, pero es lo que estamos haciendo como sindicato. O sea, te entiendo, sí es el quehacer, o sea, todo culmina con eso. Exacto. Y es en cumplimiento incluso de un mandato por ley, Osman. Tú sabes, Osmani, la ley dice, los sindicatos se constituyen para la defensa de los intereses de los trabajadores, económicos, laborales y todo. Entonces asumimos esa responsabilidad. Es una responsabilidad importante estar al frente de un sindicato, de verdad, Osmani. Es una herramienta muy importante, muy poderosa. La verdad es que los trabajadores podemos hacer valer muchas cosas ahí. Muchísimas cosas, gente hizo mal uso de sindicatos, no quiero dar ejemplos, creo que sabemos muchos nombres, ¿no? Entonces, es un sindicato, es una herramienta muy poderosa, hay que hacerlo valer, pero hay que hacerlo valer bien. Siempre la colectividad es muy importante en las condiciones. Al final una colectividad siempre va a ser un recurso minoritario, ¿estás de acuerdo? Como lo quieras ver, es muy importante porque a través de esa colectividad empieza tu voz, empieza tu voto, tus condiciones y la lucha por esos derechos. Fíjate, Osmani, pondría uno antes, previo a todos los que pusiste, el humano, el derecho humano, bueno, el que te traten como un humano, porque claro, estas personas que deciden restringirte acceso de beneficios, condiciones generales mínimas de trabajo. piensan que somos ajenos a cualquier cosa, de verdad. Sí, lo entiendo. De hecho, bueno, como abogado postulante hay varias demandas que tenemos en puerta y unas en proceso. Siempre estamos buscando eso, ¿no? Al final de cuentas, el llegar a la parte del litigio individual. ¿Es por qué? Porque hay una exclusión de ciertos derechos. ¿Estás de acuerdo, no? Pero tocaste un tema muy importante ahorita para un poquito cerrar, no vernos tanto porque esto es una materia. Muy amplio. Es muy amplio. Tocaste el tema de transparencia. Uh-huh. Quiero entender que accediste a tu medio de información pública, a tu medio de control de datos, ¿no? O sea, de transparencia, es una información pública, datos personales, es reconocido por el parámetro de la regularidad, tanto internacional como local. Se crearon los medios de control a nivel federal y todo local tiene sus propias entidades federativas, ya tienen sus propios procedimientos. No sé si buenos, también es otro tema, pero bueno, son temas, ¿no? Pero creo que es muy importante que con esta charla se concreten esos temas, ¿no? Que al final utilizaste un medio de control de información pública. Uh-huh. Y es súper importante para nosotros como individuos, como personas individuales o colectivas, llegar a esos medios de control, el impacto que tienen, la información y lo que te permiten con esa información que ir accediendo a diferentes medios, ¿no? Tanto judiciales, administrativos. Pero bueno, como sociedad, como dirigente, como sindicato, como trabajador, como mujer, como hombre. La verdad es que como el tema de transparencia nos abrió puertas. La cerrazón que tuvimos en el instituto de no te contesto ni el oficio, no te doy ni la prestación, o sea, fuimos a hacer la reforma frente al Senado, frente a Bienestar, que dependemos de Bienestar. Todas las acciones que conlleva la representación de un sindicato, las decimos valer. A broma, en el comité decimos, nada más nos falta ir a platicar con el Papa, de verdad, todos estos temas sindicales al interior del instituto. Hemos hecho toda la labor, Y ahora, lo de transparencia. Ante esa cerrazón te platicaba cómo abrimos las puertas de la información del que tiene la dependencia, que tiene el otro sindicato. Tuvimos que entender, Osmani, desde que es un sujeto obligado. Fíjate toda la esfera jurídica que estamos tocando en esta plática para garantizar derechos. Es que esos temas también son procesales, ¿estás de acuerdo, no? Porque cada procedimiento tiene sus diferentes procesos, sus diferentes instancias, vías. Entonces, bueno, si te gusta, yo prefiero que aterricemos esa parte de a ver qué pasó, qué pedo, una petición que hayas hecho y tú, la autoridad te haya hecho una puerta para tú llegar a un juicio, un litigio. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, lo que está pasando, la famosa el padrón sindical. Ok, sí, claro. Creo que para cerrar, bueno, no cerrar, disculpa, para entrar un poquito en contexto,
Porque si se habla de democracia sindical, voz y voto, pues hay algo medular, el padrón. ¿Quiénes son los trabajadores de base, temporales, eventuales? No lo sé. De diferentes áreas que hay o vertientes. ¿Has hecho un procedimiento para que tengas conocimiento en tu sindicato, en tu área, en este caso del INAPAM? ¿Cuál es el verdadero padrón que existe, mayoritario, minoritario? ¿Quiénes son los de base? ¿Quiénes son los temporales? No sé si te has enfrentado a ese tema. Actualmente, en el presente, ahorita tenemos una demanda activa en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que estamos reclamando la titularidad de las condiciones generales de trabajo. ¿Cómo se va a resolver? ¿Quién va a ser el que administre las condiciones generales de trabajo con las autoridades? El tribunal tendría que comparar o tomar el padrón del sindicato tradicional, el que está desde el 85, y el de nosotros. En un simple ejercicio de comparación, me parece que el sindicato mayoritario se lo lleva nada más por números ahí de los que aparecen en el padrón. Sin embargo, para garantizar derechos de trabajadores o derechos laborales, sindicales y todo esto de representación, se tendría la autoridad que validar, verificar que el padrón está actualizado. Esa es una obligación que tenemos como sindicatos, por ley. En el apartado B lo tenemos. Tenemos que actualizar cada 3 meses nuestros padrones. Eso nos lo da la ley. Yo creo, Osmani, eso también podría ser otro punto para una plática, si quieres, subsecuente, si aparece todo eso, si aparecen las obligaciones de los sindicatos, si estamos obligados a rendir cuentas, actualizar padrones. Fiscalizaciones al final. El trabajador tiene derecho incluso a saber todo eso. Si estamos obligados, ¿qué es lo que pasa? Que en la ley no viene, ¿cómo te obligo a que sí cumplas con eso? No viene. Entonces los sindicatos dicen, pues qué buena onda, se garantizan los derechos de los trabajadores, pero no te informo. Entonces, regresando al tema de transparencia, hicimos en derecho, ocupamos lo del derecho comparado. Y entonces apliqué a nivel sindicato, dije, si a él le dan cuotas y a mí me dan cuotas y yo sí hago un informe, yo quiero saber cómo ha informado él. Y entonces empiezo. Y esa fue mi primera consulta. Al otro sindicato como sujeto obligado, quiero saber tu informe de cuotas, cuánto, porque eso estamos obligados por ley, cuánto has informado al tribunal, cómo ha sido tu informe del padrón que tienes, cuánto ingresa a las arcas del sindicato, el patrimonio sindical, sí, cómo has informado en el tribunal. Esa fue mi primera consulta. Y ahí te aperturó. Sí. Le pregunto al instituto, ¿cuánto dinero le has dado? Pues nomás para empatar las cantidades, o sea, para saber si es real lo que me está informando uno y el otro. Y no, bueno, el instituto me dice, le di 9 millones al otro sindicato y el otro me dice, no me dio nada. Y entonces, así como... y dimos que transparencia iba a ser la forma en la que podíamos... Iba a ser tu vía para garantizar. Iba a ser el medio idóneo, porque el instituto no se prestaba a garantizar los derechos laborales. El idóneo iba a ser transparencia. Y entonces esa fue la primera consulta, Osmani, y después me seguí con padrones. Para la pregunta en específico. Le pregunté al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, la autoridad competente, de mantener actualizados los padrones, y le pregunto por los padrones de cada sindicato. Y textual, así me dice, te los podría mostrar, me dice, del sindicato independiente a través de las tomas de nota, son 105 trabajadores. Y me dice, del otro son, desde 1985, 200 trabajadores. Así de simple cantidades pareciera que es el otro sindicato, pero ¿cómo sé que está actualizado? Del padrón se tienen que ver varios temas aparte. Es que bueno, ese tema de la actualización de los trabajadores, todo depende del estatuto. De cómo, quién está permitido formar el sindicato. ¿No? Sí, pertenece. el estatuto sí te dice quién tiene derecho a formar parte del sindicato. Que el estatuto hace cuenta que es un derivado de la ley, lo que te indica la ley. La ley te dice, no puede haber personal de confianza en un sindicato de personal de base. De acuerdo. Pero el estatuto te dice, hay personal que sí puede adquirir la calidad de confianza, y ahí ¿qué pasa con ese trabajador? Entonces se suspenden, quedan en suspenso sus derechos laborales como trabajador de base para acceder a uno de confianza. Y eso viene redactado en unos estatutos del sindicato. Tú como sindicato, ¿cómo vas a garantizar o qué vas a hacer con los derechos de ese trabajador que se ha promovido a un puesto de confianza? Ahí sí, eso viene en el estatuto. Por ley, los de confianza no pueden formar parte del sindicato, pero entonces si ya adquirió una de confianza, que ya lo sacamos del sindicato y entonces no, quedan en suspenso. ¿Me explico? El estatuto viene esa condición que adquieren los información que no solamente debe tener el sindicato,
debe tener Los trabajadores, ¿estás de acuerdo? el trabajador. ¿Por qué? y la Porque es patronal. importante, Osman. Y la Fíjate, patronal. muy importante. Sí, claro, no han actualizado los padrones. Entonces, sé que hay una parte, yo creo que medular, que esa información es tanto la patronal como el sindicato Sí, claro. Y el tribunal. y el tribunal. El problema que están haciendo con esos procesos para saber, este es mi verdadero patrón actualizado. Exactamente. Porque pues ahí se da como toda elección popular de esta democracia que vivimos hasta la fecha, no sé si llamarlo democracia, pero bueno, es otro tema. ¿Quién está derecho para vos y voto, no? ¿Quién te vota? ¿Qué tal si te vota hasta uno eventual y tu estatuto te marca, no? Yo no puedo porque dice que solamente los de base, ¿no? Y yo como autoridad, yo como sindicato, yo como patronal, digo, no, pues ahí está fulanito tal, votó o pertenece. ¿Qué pasa con los procedimientos? O sea, ¿tú qué has enfrentado esas cuestiones tú, tus compañeros? Te platicaba hace un momento, tenemos activa esa demanda. Entonces, yo estoy demandando la titularidad. Entonces, está activa la demanda, estamos ya en el momento de la valoración de pruebas supervenientes. Y entonces, yo ofrecí, como prueba superveniente, ofrecimos una búsqueda del padrón. Una vez que obtuvimos el padrón de ellos por transparencia, hicimos un cruce. Existe en Internet, la Secretaría de la Función Pública tiene un apartado que se llama nómina transparente, Osman. Ahí aparecen los nombres de todos los servidores públicos, su cuánto gana, su sueldo, todo eso, en dónde está trabajando. El padrón de registro de servidores públicos lo tiene Función Pública ahí en nómina transparente. Hicimos el cruce del padrón de ese sindicato para ver quiénes estaban activos en realidad, quiénes seguían vigentes. De esos 200 que tienen conocimiento del tribunal desde 1985 de ese sindicato, van 8 vigentes. 8, nada más. De 200. 8 de 200. ¿Qué pasa ahí? Transparencia nos abre la puerta y entonces dijimos, a ver, de esos 200, esos 8 que están activos ni siquiera son los actuales dirigentes de ese sindicato. Y entonces, ¿por qué dirigen un sindicato que no forman parte de ese sindicato? Ahí nos damos cuenta de varias irregularidades y nos abren el camino para reclamar vía jurisdiccional ante el tribunal esas irregularidades. Entonces, ¿qué es lo que demando? Pues que no está actualizado su padrón, tan no está actualizado que le dan a toma de nota una representación a una persona que no forma parte de ese sindicato. Fíjate. Y le meten gol al tribunal. O sea, el tribunal, al final de cuentas, no tiene actualizados los padrones. Imagínate sindicatos más grandes. Nosotros somos en el instituto 800 trabajadores de base. No sé, creo que hay dependencias con trabajadores más, la nómina más amplia. Entonces, Sí, más que nada, en este caso, como hablamos de las paraestatales, ¿no? O los servicios en las nuevas Pemex, que está muy en boga. imagínate. Comisión Federal de Electricidad, que ese tema lo vamos a tocar más adelante, pero bueno. Compañeros de otras dependencias ante el tribunal no tienen la certeza de a qué sindicato están afiliados. Filial. Y eso pasa en el instituto. Todos por práctica, por tradición, por costumbre, piensan que forman parte del otro sindicato. Entonces es el único que ha existido. Entonces, pero revisas el padrón y ni siquiera están afiliados ellos, ¿no? Pero ya les están descontando cuotas. Fíjate hasta qué irregularidad, hasta dónde llevamos. Es tocar el salario de un trabajador. Sí. Derivados de, me preguntaste el padrón y ve hasta dónde nos lleva. Es que esa es la parte medular. Bueno, para mí, de esos temas que ahorita, para que hablan de esta democracia sindical, o bueno, la generalidad del apartado A de la Ley de Trabajo 2019, creo que es un tema medular y es el más importante de todos. No puedes hablar de una constancia de representatividad, no puedes hablar, en el apartado E, claro, no puedo hablar de revisiones periódicas de sus condiciones generales, de su contrato colectivo, no puedes hablar de su representación de los dirigentes, definitivo de cada estatuto, ¿no? Porque sabemos que cada tiene su propio estatuto redactado, etcétera, pero no puedes hablar de una democracia sindical como tal si no tienes lo más básico, el padrón. ¿Cómo lo actualizas? ¿Quién está? ¿Quién pertenece? Ni siquiera el trabajador sabe. Ni siquiera es eso, ¿no? Ni siquiera sabe sus condiciones, quién me está descontando el dinero. Que luego eso desemboca en diferentes juicios, ¿estás de acuerdo, no? Cuando fallece el trabajador, quiere cobrar sus prestaciones por muerte, varias cuestiones sustantivas de ley, y demandas y no, pues no hay ninguna aseguradora, no se sabe qué está pasando. Y el sindicato es el último en aparecerse, ¿no? O sea, Sí, claro. y eso, pues el sindicato, si tú lo ves, en realidad,
debería estar participando de forma cercana en todos esos trámites, incluso hasta con el familiar del trabajador que haya fallecido, el sindicato debería estar acompañando al familiar en esos tipos de trámites, ¿no? Pero es el sindicato el primero que desaparece. En el instituto nos reímos un poco porque parece que cuando un trabajador se jubila, el instituto se desatiende de él y viceversa. O sea, ya como que todos buscan, y la verdad es que es un poco triste. Al final de cuentas, Es una brecha ideológica social. sí, exacto. Pasas mucho tiempo, muchos años de tu vida en una dependencia, ¿no? Entonces, como para que termine de una forma en la que quién sabe qué fue. Diste la vida por esa dependencia, por ese sindicato, por ese trabajo. Entonces De hay la que, nada. yo creo que derivado de esto, Osma, hay que ver las reformas, todo esto como una oportunidad, ¿no? Que tenemos los trabajadores de organizarnos y hacer valer los derechos. Perdón, y era más, no sé si puedas hablar de tu juicio, me acabas que estás demandando una titularidad. La titularidad de las condiciones generales de trabajo, Osmani, porque derivado de esta información que obtuvimos de transparencia, emprendimos pues diversas demandas, porque no solamente obtuvimos esa información, Osmani, es decir, nosotros como sindicato tampoco formamos parte ni participamos en la evaluación de trabajadores en comisiones mixtas al interior del INAPAM. Ese tema, Temas de súper pues imagínate que entonces el trabajador que está afiliado a está siendo evaluado por los contrarios. Es cuando le van a dar algo, ¿no? Entonces no tiene al sindicato que lo tiene que representar para al menos decir algo, ¿no? sus antigüedades, todo Nada, valoración. nada. Entonces, Cada las violaciones. todo es lo principal, es lo principal. Entonces, ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje emprendimos 6 demandas de manera colectiva en el sindicato independiente. Una de ellas es la titularidad de las condiciones generales de trabajo. Y entonces ya estamos en la revisión de pruebas supervenientes, ya va a pasar, la siguiente audiencia es para alegatos y vamos a ver qué pasa. A dictar su laudo correspondiente. Que es el que ven amparo, lo más seguro. Seguramente. Porque el otro sindicato o la patronal también Sí. va a ejercer su derecho de defensa, ¿no? De las cuestiones. Qué interesante. Está buenísimo, Manny. La verdad es que yo creo que todos los sindicatos deberíamos estar haciendo eso, de verdad. La intentona, permítanme la expresión, de, aunque seas el sindicato minoritario, plantarte vía demanda, vía jurisdiccional, vía Lucha social hacer colectiva. hacer valer. Es que sabes que la esfera jurídica de un servidor público es tan amplia y entonces tienes la vía administrativa y tienes la vía penal y tienes la vía civil y tienes la vía laboral y entonces Sí, depende de la afectación dónde del derecho, entras, ¿no? ¿no? Sí, Depende claro. de la afectación del derecho, es la que te da la apertura. los del apartado B, que somos servidores públicos, sí tenemos una amplia posibilidad de hacer valer nuestros derechos, nada más que el desconocimiento, Que es la parte medular de todo. la opacidad con la que se conducen autoridades, el otro sindicato, el mismo tribunal, El amiguismo, el nepotismo. el nepotismo, ¿no? El otro sindicato, pues la verdad es que tienen muchos parientes al interior del instituto y no sabemos ni qué, y están haciendo uso de licencias sindicales. O sea, todas esas violaciones que los líderes abusan de todos esos beneficios que da el sindicalismo en perjuicio de los trabajadores. La verdad es que parece que son los verdugos de los trabajadores los mismos sindicatos. Ya no te hablo de los del apartado A porque ahí son más amplios las industrias, son más amplios los contratos colectivos, más otros temas diferentes en el apartado A. En el apartado B está bien delimitado, somos los servidores públicos, todo esto está un poquito, permítanme la expresión, más controlado, más vigilado, ¿no? En el apartado A sí ya hay más Más área, más amplitud de condiciones. Pues bueno, mi estimado Alexis, ¿alguna parte, una conclusión que gustes exponer? Pues primero, Osmani, agradecerles esta plática, la verdad es que es bien interesante, a mí me gustan estos espacios porque te da la oportunidad de expresar lo que está pasando al interior de una dependencia que debería ser, bueno, por ahí somos el rector de la política pública nacional del adulto mayor, pero en la práctica la verdad es que está en el abandono y en el olvido el INAPAM, la verdad es que No se hable, perdón que te interrumpa, no se hable de lo que pretenden hacerle, ¿no? Creo que ahí hay unas iniciativas que no quieren desaparecer. Sí, entonces tenemos chamba, ¿no? Los sindicatos tenemos que defender al instituto, a los trabajadores, es nuestra fuente de empleo, la verdad es que nadie lo nota, pero mucha gente come del instituto, ¿no? Ni siquiera las autoridades que quieren Desaparecer. Entonces, como sindicato tenemos chamba, sí vamos a tener chamba. ¿Y qué recomiendas exponer aquí ante las cámaras
ante aquellos trabajadores no sindicatos? Como trabajador, como sindicalista, como abogado, la verdad es que lo mejor que puedo decir es que sí se organicen a través de un sindicato, que hagan valer derechos, que no se dejen, que no tomen una actitud agachona, que la verdad es que sí hay que hacerle frente. Si queremos un cambio, de verdad, para hacer valer nuestros derechos, hay que entrar. La verdad es que hay que organizarnos, hay que hacer yo los invitaría a que se organicen a través de sindicatos y que hagan valer sus derechos colectivos, individuales, ¿no? Defendan sus fuentes de empleo, organícense. Eso es lo que quería. ¿Qué necesitamos? Evidentemente es una reforma. Mira, No sé si sustantiva, creo que sustantiva no tanto. Creo que es procedimental, ¿no? Para ver cómo se agotan estos procesos. me parece, hablando en el apartado Sí, claro, B, de tu apartado, de tu apartado. me parece que hay que hacerle llegar la información a los trabajadores. Es decir, tú puedes armar infinidad de sindicatos, pero si el trabajador no sabe para qué se usa un sindicato y va a estar a expensas de que le condicionen, de que tengas que ir a caerle bien al dirigente para que intervenga y te En represente. su mayoría, ¿no? De ellos. Exacto. Entonces, ahí la verdad es que está muy limitado ya el derecho de los trabajadores. Es decir, creo que ya debemos acabar con esto de sindicatos charros, el que se eternicen en el cargo. Es súper válido que los trabajadores se organicen. Si quieres participar, regístrate, vamos a competir, ¿no? De una forma sana. ¿Qué propones tú? ¿Qué propongo yo? Vamos a ver, darle la cara a los trabajadores, ¿no? Y entonces que sean ellos los que elijan. ¿Qué proyecto interesa, ¿no? No, yo no le veo nada difícil, pero la gente se quiere... Los intereses Los intereses son... son difíciles, los intereses, ¿no? Y evidentemente, dependiendo del área, de la industria, del tipo de patronal, del sindicato del trabajador. Entonces, es una apertura general que nos permite, como abogado, te lo expongo desde mi punto de vista, desde la otra cancha, ¿no? Tú tienes dos canchas, al final de cuentas. Tienes la cancha como dirigente sindical, tu función, y otra función también como trabajador, ¿no? Entonces, al tú tener esos cargos, también te toca la parte del abogado postulante, ¿no? Tienes inmerso todo el conocimiento de lo que es llegar a un procedimiento individual, un procedimiento colectivo, representar a tus compañeros, apoyarlos. Entonces, la constitución del sindicato son varios temas, ¿no? Nosotros como abogados, pues nos toca ya la parte del conflicto, ¿no? ¿Qué más quisiéramos como abogados llegar a una mediación? Pero es imposible. En estos temas es imposible, ¿no? Es importante ver y darles a entender las vías que tienen, ¿no? Administrativamente, judicialmente, todo lo que puede desembocar estos temas, pero siempre a favor de qué, de la lucha, la representación, las condiciones generales de trabajo, a favor del trabajador. Y son temas, lo que al final de cuentas, estas reformas, esa apertura del apartado A, que es una apertura muy importante, ¿no? Yo creo que en su momento, y si los del apartado B se ponen en lucha, van a solicitar una nueva reforma, ¿no? También para sus condiciones. No nos vamos a meter en temas políticos porque todo depende, evidentemente, de quién está gobernando ahorita, porque pues, ahorita no le conviene hacer reformas del apartado B por las obvias razones. Pero pues hay que buscar la lucha, ¿no? Al final, participación ciudadana, iniciativas legislativas, famosos litigios estratégicos que también te abren la puerta, como tú lo iniciaste, de iniciar con estos procesos. Yo creo que eso te permite que la lucha sindical siga y que se respete esas condiciones generales de manera a generar a sus trabajadores, a sus afiliados. La ideología sindical es muy importante la ideología sindical. Y darle a conocer a los trabajadores que se pueda, con tu exposición, cómo iniciaste todo lo que te ha permitido hasta la fecha, tú tener esa dirigencia, tener ese cargo, velar por a tus compañeros y ver que sí se puede, ¿no? Al final de cuentas es donde cuesta trabajo, evidentemente todo cuesta trabajo, pero de que se puede y sigues en pie de lucha de sus derechos. Claro. La verdad, Osmani, es que no todo es negro, ¿no? La verdad es que te voy a platicar. La lucha sindical me ha permitido conocer compañeros de toda la administración pública, compañeros del ISSSTE, por ejemplo. Grandes compañeros que nos han apoyado muchísimo, compañeros del CENTE, los maestros, ¿no? La verdad es que son compañeros que nos han sabido orientar, así de, pues por acá, a nosotros nos pasó aquí, tú pégale por acá, ¿no? Los compañeros de saber, los de agricultura, de verdad que nos han apoyado muchísimo. Es decir, compañeros de comunicaciones, la verdad es que otros compañeros de verdad que nos han podido apoyar muchísimo, nos aconsejan, nos abren vías, nos dicen, acércate a
dentro de esta lucha, el que te vayas conociendo, relacionando con compañeros de la administración pública que están en la misma lucha en sus dependencias, la verdad es que genera un ambiente, no somos los únicos, cada dependencia trae sus temas, la verdad. Es que empieza ese diálogo, ¿no? Entre sindicatos. Es el diálogo, Es el diálogo que... es el diálogo. Es eso, Osman, y yo creo que como el apartado A reconoce la industria azucarera, la industria textil, todo, pues los servidores públicos pudiéramos ser a lo mejor la industria del gobierno, ¿no? Los trabajadores del gobierno, y entonces, aunque estemos en diferentes dependencias, todos somos servidores públicos. Y también creo que también está pendiente, que yo creo que se va a hacer para ya a cerrar el tema, porque es otro tema muy, muy, muy apasionante, de los patrones de los servidores públicos, ¿no? ¿Qué pasaría si algún día se llegase a elegir, o elegir, mejor dicho, constituir un patronal? Estaría bien interesante, en el apartado ahí está. Entonces sí, eso permitiría hasta cierto punto un contrapeso para que cuando llegue cualquier ideología política diversa, querer reformar, ya sabes que andamos como locos de reformas a diestra y siniestra, respetar mi autonomía, mi independencia, que por ley, constitucionalmente o por ley, fue establecida. Claro. Y es hacer valer derechos nada más, ¿no? Nada más. La complejidad de hacer valer derechos. Hasta ese grado llegamos. Pero bueno, entonces hay un punto medular. ¿Gustas apoyar algo, Karen? No sé. Estoy bien. Bueno, es el comentario que nos gustaría exponer. Te pedimos disculpa. Apertura, porque vienen varios temas. Me gustaría que nos apoyes en un tema del apartado A, ¿no? Voy a concluir con un poquito con estos videos que ya están circulando, porque en el apartado A hay varias vicisitudes. Tú más que nada lo sabes. No sé si has checado estas páginas, estas redes sociales que tenemos aperturadas de qué está pasando con la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Además de las violaciones sindicales. Además de las violaciones sindicales, todo lo que está pasando, me gustaría que nos puedas apoyar en diferentes mesas, porque vamos a ver un diálogo con trabajadores, con otro tipo de representatividad, las nuevas competencias que forman parte de la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. De acuerdo. Y hay varios temas, ¿no? Porque también hay algo muy importante, ¿no? La representación y democracia sindical. La nueva función que desempeña esta autoridad que acabo de denunciar es muy importante, y si no se implementan bien estas reformas, seguiremos en pie de lucha, ¿no? Litigios estratégicos, a ver hasta dónde nos toca llegar, hasta dónde tocamos la puerta. Pero bueno, será por el momento todo. Muchísimas gracias. Espero no sea tan largo esta conversación. Debe ser muy largo, ¿no? Porque esto merita sesiones, hasta cierto punto, otra mesa de diálogo, participantes, no sé. Que se armen el diálogo, man, que se den una apertura. La verdad es que es importante que los trabajadores sepamos derechos. Hay que acercar la información. Hay que acercar. Es que la parte medular es acercarse información. Sí, claro. Creo que eso es lo principal del garante, del despacho que próximamente vamos a dar a conocer a nuestros abogados, los que participan, los litigios que hemos iniciado. Ya me comentaste de un litigio, es muy interesante, lo voy a dar, si me permites meterle a radar, claro, porque también ando con litigios estratégicos que ya después te comentaré, que van a ser un boom, pero bueno, me gustaría esa parte, ¿no? Como abogados, creo que ya basta de ser legulleros, ¿no? Ya basta de... hay que valer derechos. Hay que hacer, no solamente le pedimos a los abogados, ¿no? También a los jueces, también les pedimos cierta parte. No ser jueces principalistas, no ser jueces oralistas de estos famosos procedimientos que están llevando en materia penal, civil, nuevos códigos únicos. Creo que también eso también se van a enfrentar en varias complicaciones. Así como que te piden que un juez en tu vida que esté presente frente a ti, que te diserte tus derechos, te obligue, te condene, te condicione. Es muy importante hacerle ver a los jueces qué es lo que está pasando con estos procedimientos. Y esperemos, lo digo esto como tema importante, porque al final nuestros procesos van a acabar con esos jueces. Ese es un tema también muy importante. Entonces no queremos jueces activistas, no queremos jueces en verdad que sea su función. Que haga su función, y la reforma que se viene, pues a ver qué Seamos serios. Seamos serios, algo serio. La seriedad. No es algo de que un voto popular, no que un juez oral, que un juez principalista, inmediatez. Condiciones que a lo mejor se pueden llevar a cabo en un juicio, no, pero lo importante, quién te va a juzgar y bajo qué términos. Esperemos que
si ya se implementó esta modalidad que tanto pregonan todo mercado jurisdiccional que ves en redes sociales y las prácticas orales, interrogatorio, contrainterrogatorio. Creo que eso es muy banal como abogados, ¿no? Porque como abogados ya estás preparado para eso. Lo importante es ver cómo te juzgan, eso es lo importante, ¿no? Y esperemos, yo veo en un futuro, a lo mejor a mí no me toca, pero que se haga la apertura de un juicio por jurado. Que el jurado resuelva y veamos a ver si el juez tiene esa capacidad para resolver nuestros juicios. Hay mucha chamba, hay mucho trabajo, Hay mucho trabajo. hay muchos temas. La verdad es que está interesante. Pero bueno, muchas gracias, mi estimado Alcides, mi estimada Karen. Y pues bueno, cerramos con estos puntos ya. Muchas gracias por la apertura y esperemos pronto estar en contacto directo con los litigios. Todo lo sabes poner la opinión pública. Van a venir nuevas conversaciones, nuevos debates y bueno, para darle lo más importante, el conocimiento del trabajador.